En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra segunda aula clínica. Estamos grandes ya, vamos en una segunda aula clínica, así que nosotros nos aplaudimos entre todos. En esta ocasión, Patricia Jaramillo Mejía ha accedido gentilmente a entregarnos sus conocimientos con la generosidad de siempre, las que la conocemos y la llevamos en el corazón como yo, y ella sabe perfectamente por qué. ¿Cómo se llama? Sabemos que ella es una persona extremadamente generosa. Siempre ella ha entregado sus conocimientos en forma muy así a todo el mundo, a todos los que han querido participar de ella. Tuve la suerte de trabajar con Patricia hace muchos años cuando trabajamos en la carrera de salud integrativa en la universidad aquella, ¿te acuerdas, Pati? Sí, claro, la Pedro de Valdivia. En que nos quedamos todos marcados. Bueno, Patricia es una gran sintergética, tiene un currículum gigantesco, ella de profesión original es kinesióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Pero Patricia es una persona única porque ella partió con Carvajal allá en el año 86. Se podría decir que Patricia ha visto nacer y crecer la sintergética junto con el doctor Carvajal. Así que la formación que tiene es una formación extremadamente sólida, no solo en sintergética y mano, sino que también en medicina tradicional china, oligoterapia, terapia biológica, terapia neural. He experimentado las bondades de terapia neural con la Pati cuando anduvimos por ahí en una caravana y me luxé un tobillo. Y ella tuvo la gentileza de ponerme unas agujitas ahí en el tobillo que lo tenía, pero tremendamente dematoso. Bueno, tiene una formación muy importante en irideología también, programación neurolingüística, constelaciones familiares y en fin. Esa es nuestra Patricia, pero lo que más rescatamos, por lo menos rescato yo de ella, es su gran corazón, esa cosa que tiene ella de entregar todo lo que tiene. Así que gracias, Patricia, en el nombre de ATSIMA y de todos los que hoy día te vamos a beneficiarnos con tu conocimiento. Muchas gracias. Entonces, bueno, yo muy contenta. Sí, ¿cuánto tiempo pasó antes de que nos volviéramos a contar? Y yo contaba los días. Y puse muchos anuncios de que no se me fuera a pasar el día, que no se me fuera a pasar la preparación. Pero muy bueno, volvemos a juntar y compartir muchas cosas. Yo he elegido dos casos clínicos para presentar que no sean muy elaborados, no muy complicados, porque entiendo que las personas hay que irlas encaminando, empezar con las cosas más sencillas y después ir a la complejidad, ¿cierto? Así como empezamos nosotros, porque con el doctor Carvajal empezamos primero con la auriculoterapia, la sencilla, después pasamos a la auriculomedicina en que ya íbamos aprendiendo a manejar el pulso, el VAS, aprendimos a manejar los filtros, que en ese entonces eran unitarios, no eran los que grandes que tenemos ahora, los azules de RAM, no, eso todavía no. Eran filtros unitarios y el láser y todo en la oreja. Nos basamos muchísimo en la auriculoterapia del doctor Colnoyer, que es fantástica, bellísima. Tuvimos muchísimos resultados fantásticos, quizás también alguno que otro que no resultó, pero estábamos aprendiendo. Y en ese tiempo nosotros nos preocupábamos y apostábamos a quién era más creativo, no solamente en aprender los protocolos, sino quién era más creativo con el recurso que teníamos en el momento. Teníamos solamente poquitos filtros porque había que esperar muchísimo tiempo de que llegaran de Francia. Algunos no tenían el láser, otros no tenían nada, pero entonces compartíamos y
Los filtros unos poquitos, el láser unos poquitos y las agujitas pequeñas de auriculoterapia. Y con eso partimos. Ya fuimos avanzando hasta que en el 2000 ya llega la sintergética, empieza a asomarse la sintergética y el doctor Carvajal hizo en el 2002 ya la primera formación, ahí estuve yo. Para ese entonces eran 12 módulos. Entonces nos gastamos casi 18 meses en la formación, se hizo en Bogotá, viajaban muchísimas personas del país y de fuera del país. Bueno, ya de ahí en adelante, sí, yo ya continué haciendo las actualizaciones de sintergética y después aparece manos y ahí vamos. Bueno, a ver, los que están, tienen preguntas, inquietudes, dudas, antes de, no va a ser nada complicado, para que no se preocupen, pero si tienen dudas, preguntas de algo en especial, para tratar de Perdón, Pati, me están pidiendo que te acerques un poquitito más al micrófono. Voy a abrirlo. Y además hay un ruido interferente, por favor mantengan cerrados los micrófonos. Yo creo que es el computador mío que yo le escucho una cosa que ven, como el ventilador debe ser, no sé. Voy a cerrarle cosas aquí para que no se canse. Bien, veamos. Ahí. Sí, ahí arranca. Bueno, listo, ahora sí. ¿Ahí mejor o no? ¿Mejor o no mejor? Sí, mejor. Mejor. Bueno, a ver, preguntas. Pati, dicen si te puedes poner audífonos. ¿Audífonos? A ver, audífonos. No sé si eso mejorará el audio. Audífonos. Me preguntan si a lo mejor tu sonido proviene desde el exterior y a lo mejor tendrías que cerrar la ventana. Sí, yo cierro la ventana. Es que yo le noto que este computador de pronto parte como un ventilador o algo por dentro. No sé, pero ya le quité todo, le cerré todo para que no se canse. Ya. Pero ahí está mejor el tono de voz. Ahora sí está mejor el tono de voz. Sí, yo creo que me voy. Sí, yo me acerqué más. Ahí o... No, está bien ahí. Eso se escucha mejor. Sí. Sí se escucha mejor. Sí. Bueno, me van diciendo de todas maneras. Sí. Audífonos. No, no se me hubiera ocurrido. Bueno, a ver. Preguntas, dudas. Yo creo que partas con tu caso clínico y ahí van a surgir las preguntas, Patricia. Lo voy a hacer bien despacio para que la gente lo vaya pudiendo. A ver, vamos a ver, compartir. Ahí. Sí, ahí está. ¿Y dónde quedó? Listo. Entonces voy a empezar. Primer caso clínico. Ahí. Entonces, bueno, he omitido los nombres de los verdaderos de las pacientes para, bueno, guardar su identidad y respetar al paciente porque, bueno, ¿cierto? Entonces, este caso es también visto en la sintergética, pero este involucra una patología que desde mucho tiempo atrás también nosotros veíamos, y inclusive desde antes de tener los filtros de sintergética. Pero yo he elegido este caso clínico es para que ustedes vean que no todo se resuelve con filtros, sino que hay que tener una visión un poquito más amplia y pensar y dirigirnos hacia otros puntos y otros lugares. Entonces, las dos pacientes que voy a presentar consultaron ahora, o sea, son recientes, luego de la pandemia, luego de la cuarentena, cuando abrieron
La cuarentena. Pati, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes agrandar la presentación? ¿La Sí, está puedes poner grande. en modo presentación arriba, por favor? Me están pidiendo eso. Ah, ya, espérate, aquí. Abajo a la derecha. Ahí, esa. Macanudo. Gracias. Bueno, entonces, las pacientes consultaron luego de la cuarentena. Bien, o sea que son recientes. Esta paciente, 63 años, que reside en el NUE, o sea que ella vino desde el NUE, me contactó porque venía enferma hacía mucho tiempo, pero no podía movilizarse y desplazarse desde allá. Trabaja como diseñadora de ropa, tiene 2 hijos. Como antecedentes personales, siempre ha tenido problemas de colon, ya sea entre colitis y estreñimiento. Luego, operada de apéndice. Este listado es lo que yo regularmente le pregunto a los pacientes. Entonces, claro, los datos más. Entonces le da la fecha de nacimiento, la ocupación, dónde vive, la dirección, el RUT. Pero para este momento no es necesario tanto. Sus antecedentes patológicos, entonces la colitis, operaciones, apéndice. ¿Qué tratamientos ha tenido? A todos los pacientes les pregunto. ¿Qué tratamientos odontológicos ha tenido? Bien, dice un implante. Y en el número 12, por agenesia, quiere decir que ese diente no nació, no salió nunca. ¿Listo? Entonces ahí le hicieron un implante a muy temprana edad. Traumas o fracturas en tobillo izquierdo. Bien, entonces ahora, bien, antecedentes. La madre vive, tiene artrosis, osteoporosis, bien marcada. El padre, gota, y les trajeron el riñón derecho. Eso sería todo. En sus antecedentes psicológicos, tuvo una relación muy difícil con el padre porque era violento con los hermanos, tuvo 2 rupturas afectivas e intento de suicidio con fármacos. Ese es su historial. Bueno. El motivo de la consulta, ella relata que al comienzo de la cuarentena se le aflojaron los dientes, el número 11 y el número 21, o sea, los 2 dientes centrales superiores. Tenía una infección y se la trataron y después hubo que hacer la extracción. Muy bien. En paralelo, ella contó que venía con un dolor en la cadera derecha, que era mucho más intenso en la noche, pero que se irradiaba desde la cara anterior, del muslo y la pierna. Y que eso lo ha venido notando, o sea, en la cuarentena ya fue fuerte y constante, pero antes era intermitente desde octubre del 2015. Cuando llegó a mi consulta, ya había ido donde varios traumatólogos que lo único que le decían era que había que operar la cadera, que seguramente, así como ella tenía antecedentes de artrosis, entonces seguramente iba a ser un reemplazo de cadera. Y entonces viene a mi consulta como último recurso antes de operarse. Porque le daba miedo también. Bueno. Entonces ahora me quedo aquí. Entonces ahora ustedes con una paciente así, ¿qué se les hubiera ocurrido hacer? Ir, preguntar, hacer, por dónde empezar. ¿Qué hacer con la paciente? ¿Qué se les hubiera ocurrido? Qué silencio. Qué silencio. Bueno, desde mi punto de vista, yo me enfocaría por el lado femenino. A pesar de que está diciendo que tiene una colitis, un estreñimiento, que es algo de lo que nos podría expresar que está masticando, que no ha digerido, y en sus ancestros
hay algo que está constelando en sus ancestros. Tanto el padre como la madre se les ve, digamos, un énfasis en la parte de la energía reticular, de la energía ancestral. El padre con problemas de riñones, igual su madre con artrosis muy rígida, pero mi pregunta hacia ella sería su relación con el femenino. ¿Cómo fue su relación con el femenino? ¿Cómo es la relación de ella con el femenino? ¿Sí? ¿Cómo se ve ella como hija de su madre, como hija de su padre y como pareja? Eso, porque no tenemos antecedentes, Pati, si tiene hijos, si ha tenido parejas. Sí, tiene 2 hijos, no tienen pareja. Ahí yo lo nombré, 2 rupturas afectivas y eso fue. Así, Ya. ella quedó sola. Sí. Ella ha tenido buena relación con la madre. Yo diría que un poco distante, pero en general buena. Y de pronto un poquito más difícil con el padre, sí, pero también con los hermanos. Desde la sintergética, digamos, la cadera representa relación con los padres. Y el derecho sería con la madre. ¿Sí? Por eso es mi enfoque que hago desde ahí, desde ese punto. ¿Sí? Y como tiene ese problema de colitis, uno puede decir, sí, estoy muy bien con mi madre, estoy muy bien, pero ¿qué es lo que mastica? ¿Qué es lo que no se traga? ¿Qué es lo que no digiere? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene ahí ese atoradito? Claro, ella, que yo recabé todo lo que tenía de ella, a ver, ¿cuántos años atrás? Como unos más de 5 años atrás, ella estuvo yendo a mi consulta por todos los trastornos emocionales que tenía, ¿cierto? Y la dificultad que tenía también un poquito con el hijo mayor. Ya eso lo pudo resolver mejor, resolvió también conflictos con los hermanos y entró en calma. Ella empezó a hacer yoga, meditación y otras terapias complementarias de crecimiento espiritual y se estabilizó emocionalmente. Y de la colitis también se mejoró. A ver, ¿qué más opinan? Yo pregunto porque no sé, ¿qué relación pueden tener esos dientes con todo lo que le está pasando? Con todo lo que le está pasando. Bueno, entonces resulta que durante la formación que nosotros tuvimos, antes que fuera la sintergética, que fue la auriculoterapia y después la auriculomedicina, en medio de esas tuvimos también una formación muy interesante que era la odontología neurofocal. Entonces, sí, no fue como una formación específica, pero sí tuvimos muchas conferencias y cursos y encuentros con un doctor de Colombia, de Medellín, que él se dedicó a enseñar, primero a nosotros y después se fue abriendo en la Facultad de Odontología y se hizo ya realmente la cátedra de odontología neurofocal, donde se empezaron como a asociar los signos y síntomas de pacientes así al azar y fueron recopilando primero gente que tenía esto y fueron descartando qué cosas de esos pacientes estaban relacionadas con los dientes vía trigémino. Porque dentro de la formación de auriculomedicina teníamos muchos enfoques de el trigémino y sus manifestaciones a distancia. No siempre las fallas en el trigémino son locales. Pueden haber locales, pero muchísimas son a distancia. ¿Ven? ¿Sí? Todo en la ruta del trigémino. Y hay muchísimas cosas que se manejan desde el trigémino.
Claro, no son todas, pero sí la gran mayoría que tienen que ver con dolor, con dolor. Un dolor que aparece de la noche a la mañana, a veces muy invalidante, y la persona se hace muchos tratamientos y no resulta, no resulta, no resulta. ¿Mm? Y a mí siempre me gustó mucho mirar más allá de los que la cadera, que entonces que la columna, sí. Porque como yo traigo la formación de kinesiología, entonces tengo ya la visión clara qué realmente viene de columna por una lesión en columna, llámese una discopatía o una radiculopatía, a lo que viene de otra parte. Porque yo pude hacer la comparación y el paralelo entre eso y lo que viene con relación oxigénica. Bueno, ¿seguimos? Pati, aclaremos entonces, alguien preguntó entonces concretamente qué relación tenían específicamente en Los este dientes. paciente. No sé si tú nos Los puedas dientes. esto. ¿Mm? Sí, o sea, hay una cartografía de todos los dientes con los órganos, y vía trigémino conecta, o sea, digamos en este caso el 11 y el 21, cada uno su propio nervio, y ese nervio, digamos, finalmente concluye en el trigémino hace conexión o enlace, llega a tallo, y en tallo hace conexión al tálamo. El tálamo va a la corteza, al área correspondiente, pero del tálamo hay fibras que conectan y empiezan a descender a través de la médula espinal y conectan otros lugares del cuerpo a distancia. En ese caso, 11 y 21 conectarían con L2 y área de riñones. Perdón, ¿con quién? ¿Con L8? L2 y área de riñón o área renal. Entonces, de ahí hacia abajo, pero también el trigémino, como ese vendría siendo la rama 2, el trigémino tiene 3 ramas. La primera, que es como ojo, como decir el ojo, la ceja, la frente y una partecita de la zona frontal. Luego la rama 2, toda la región como de las mejillas, labios, boca, mejillas, y la tercera, toda la región mandibular. Claro, las 3 ramas del trigémino. Y las 3 ramas del trigémino. Pero entonces realmente el paciente le pregunta qué ha pasado con sus dientes y ellos no van a decir, no, ya llegó al punto en que tenía alojamiento de los dientes, la infección, y bueno, pues ya llega a la extracción, pero hay personas que llegan con dientes absolutamente silenciosos y que inclusive los han revisado y no tienen nada, a menos que se le haga una radiografía. ¿Cierto? Oye, Entonces, Pati, una de las asistentes está pidiendo la cartografía. ¿Tú la tienes por casualidad a mano para mostrarla? Una cartografía. A ver, yo tengo varias. Voy a parar esta y voy a mirar aquí. Yo creo que tengo en mis archivos algo. Mientras que Patricia le está mandando la cartografía, no sé si ustedes recuerdan una historia que cuenta Jorge con su madre, que mantenía, la madre ha sido el conejillo de indias de Jorge en la Sintergética, y ella mantenía un dolor de hombro y un dolor de hombro, iba a los médicos, no se le quitaba. Y resulta que a la madre de Jorge le hicieron una intervención odontológica, y él viene y se da de cuenta, dice, le entra la parte acá digamos, del concepto de lo neurofocal, de la odontología neurofocal, y él en ese momento inyecta porocaína
en Ajá. esa pieza, en ese lugar de la pieza que fue extraída, que estaba generando un bloqueo energético, y a la madre de Jorge se le quita el dolor de hombro totalmente. De ahí la importancia de lo que dice la doctora Patricia, empieza a surgir la neurofocal en la sintergética, de saber de que somos un todo y que no somos partes de, sino que somos un sistema, que estamos integrados como un todo. Ay, eso está muy chiquito. Está muy chiquita. Vamos a ponerla más grande. No, pero es que yo tengo la experiencia con mi mamá. Cuando yo primero hice el curso con Peter Tosh de la terapia neural, ellos también tenían muy en cuenta la parte de la odontología neurofocal, que de ahí el doctor Raúl Jiménez, que es un odontólogo, fue el que fue extrayendo y haciendo las correlaciones. Mi mamá le han hecho un tratamiento a un diente, o sea, un 21, o sea, uno superior. Listo. Entonces ahí le tuvieron que colocar una corona. Bien, ella quedó contenta, muy feliz. Al poco tiempo ella empezó con hipertensión, empezó con edema de piernas y pies y muy poquita eliminación de orina en el día. Entonces, claro, ella por su cuenta consultó y esto, y le decían que sí, que era un problema de estrechez de las vías urinarias y le hacían dilataciones, y yo le decía a mi mamá, no, eso no puede ser, eso no puede ser. Y empecé a contarle lo que yo había estudiado y la correlación entre los dientes y lo que le puede pasar a uno a distancia. Entonces le dije, bueno, si quiere, yo hago una prueba, y ella se puso de conejo humano, la puse, le hice la aplicación de terapia neural en ese diente, por la vía anterior y por la vía de paladar. Inmediatamente se levantó de ahí, de la camilla, a orinar. Y orinaba, largo. Hasta ahí fue. Empezó a bajar la presión arterial, se bajó también el edema, empezó a eliminar normalmente. Entonces, en vista de eso, yo la llevé y la presenté como caso clínico allá con los del grupo. Y que fuera ella quien contara toda su historia y no yo. Ella fue contando cómo fue todo su proceso hasta que yo la inyecté y qué pasó luego, que lo explicara ella. Entonces, de ahí ya nos fuimos yendo a buscar que el doctor Raúl Jiménez fuera trayéndonos conferencias, explicaciones, aunque él ya hoy día tiene mucho más establecido el ramo, pero en ese entonces apenas estaba empezando. Ahí empecé yo a ver con otros ojos todos los temas de columna y de miembros inferiores y de otras cosas con respecto a los dientes, y dolores de hombro también. De ese también tengo un montón de historias de hombro, que una vez se las conté al doctor Carvajal y entonces él me decía, ¿y cómo no se me había ocurrido? Le dije al doctor, no, es que cuando uno, pues a veces la necesidad lo hace inventarse cosas. Sí. Bueno, veamos si este se ve mejor. Mira, ¿este se ve mejor? Sí, ¿cierto? ¿Sí No. se ve mejor o no? No, se ve chiquitito. No, Pati, no se ve. Se ve chiquitito. No, es que yo también lo veo muy chiquito. Muy chiquito. Es que las láminas vienen muy chiquitas, tendría uno que... A ver. No, es que yo tengo montones de láminas de... Bueno, Pati, sí, podemos Después puedes enviarla. relatar alguna correlación y después nos la manda, pero ya el concepto Abrirlo. Bueno, voy por aquí, el motivo de consulta, ahora sí. Ahora grande. Agrándalo, Pati, acuérdate. Sí, bueno. Entonces, basado en la experiencia de tantos casos con
Porque, claro, lo que primero contó la persona era acerca de sus dientes. Porque yo le pregunté, bueno, ella llegó con el dolor de la cadera y esto y esto. ¿Qué otra cosa ha pasado en este tiempo? ¿Cierto? Entonces ella contó también lo de los dientes, la infección y la extracción. Bueno, entonces por eso me fui con ella a buscar directamente en los dientes. Voy a pasar a lo siguiente. Entonces, claro, ahora sí, ocupando lo que tenemos de sintergética, me fui, y claro, igual yo tengo de cuando estábamos en la bioenergética, el filtro unitario de pulpa dentaria y el filtro unitario de trigémino. Entonces, yo los puedo colocar dentro de 2 AMRAM y puedo hacer el escaneo o pasarlo por el territorio y ahí yo veo dónde me está resonando ese filtro, que si no hay nada, no tiene por qué resonar. ¿Sí ven? Oye, Pati, perdona, Sí. pero como este es un aula clínica, pero también uno lo puede hacer solamente con un AMRAM sin Ah, necesidad sí, claro. Yo porque tengo de eso de lo poner la antiguo, pero intención en el AMRAM de pulpa dentaria o de lo que sea, igual lo puedes sí, hacer. exactamente. Entonces, yo lo digo porque lo tengo, pero aquí me fui con el AMRAM y también si tenemos el analgerran, nos va a marcar el lugar exacto del punto de partida. Un analgerran, un AMRAM también. Entonces me fui con AMRAM y fui buscando con el VAS, ¿cierto? ¿Cuál de todos? Voy por territorio. La rama 2 del trigémino, la rama 3 del trigémino. Ya, entonces vimos que daba 11 y 21. Bien, entonces yo voy colocando el AMRAM en el área, o sea, sobre la misma cara del paciente y voy poniendo más AMRAM a necesidad por resonancia. Y con el mismo paquete, sin alejarme mucho de la piel del paciente, voy haciendo el recorrido. Entonces, empecemos 11, 21 y voy tomando el FI3. Bien, entonces voy el diente y voy a ATM. De ATM busco si hay algún otro punto en que resuenen dientes, ya sea de la segunda rama o de la tercera rama, siempre pasando por ATM. Si me resulta otro, entonces tomo la información de otro diente y voy también a ATM del mismo lado. Entonces, volvamos a la película. Yo llegué, el 11 sí resonaba, pero nunca tanto como el 21. El 21 era mucho más intenso. Entonces ahí paré y ahí fui añadiendo más AMRAM, iba tomando el FI3. Entonces el FI3 y de ahí me fui a la ATM, de la ATM voy al tallo. Busco en el tallo qué tanto y vuelvo a regresar al punto. Si no me da el punto, voy bien, pero si me da es porque hay otro diente también involucrado en el circuito. ¿Cierto? Supongamos que solamente es uno. Entonces tomamos el 21, vamos a la ATM, vamos al tallo y del tallo busco a nivel de la primera banda o de las bandas donde también hay una resonancia. Y de ahí ya me empiezo a ir por toda la columna vertebral donde resuena. Hay que pasar por columna cervical porque siempre hay un punto que está secreto. El paciente no le duele, no tiene ninguna cosa, pero hay un punto de relevo de las fibras que bajan del tálamo, pasan por columna cervical y casi siempre es C2. Algunas veces C5, C6. No, inspecciona una por una donde resuena el paquete. Si hay alguna que resuene, paramos ahí, vemos si hay necesidad de colocar otro AMRAM y tomamos FI3. Seguimos descendiendo por toda la columna vertebral. Podemos pasar por L2, que siempre va a resonar L2, y seguir más todavía. L3, L4, L5, S1, hasta donde resuene. Y en los puntos que dé a nivel de la columna,
Y también al lado y lado, o sea que también vamos a tomar información de cadena ganglionar simpática. Y se colocan los AMRAM que sean necesarios. Si no tenemos sino uno solo, no importa. Mentalmente, a mí me ha tocado en las caravanas que no tenemos ni un solo filtro, sino el FI3, y con la gente que está ahí durante el grupo de la sanación o de lo que sea, les voy diciendo, ¿ustedes conocen el AMRAM? Sí. Bueno, empiezo de a uno en uno. Usted conoce el AMRAM, va a colocar uno aquí, mentalmente. Conoce el AMRAM, lo va a colocar mentalmente aquí y voy tomando el FI3. Entonces, uno mentalmente puede colocar AMRAM si es que no los tiene. Necesitamos uno más, dos más, tres más, los colocamos mentalmente y hacemos de cuenta que sí, está ahí el AMRAM, tomamos el FI3. Entonces vamos columna y en cada punto de columna al lado y lado vemos si resuena la cadena ganglionar simpática. Recorremos todo, devolvemos el circuito, volvemos hacia el tallo. Si no nos resuena el tallo, vamos bien. Doy vuelta, cuando estamos en región lumbar, damos vuelta hacia vasoconcepción 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algún punto nos puede resonar. Y de ahí, dependiendo de esa área que resuene, busco. Ahí sí, vamos a empezar. Cadera, rodillas, tobillos y pie. Siempre nos va a dar en el pie, en la planta del pie. Hay que seguir con el paquete. Vamos recorriendo. Cadera por delante, al lado. Rodillas, lado y lado y por detrás. Vamos tobillos. Vamos al pie. El pie en la planta. Hay que buscar el punto que resuena. Casi siempre nos va a resonar hacia el área del talón y como por la parte interna. Revisamos si, cuando tomemos ya la muestra ahí de la FI3, si en la parte anterior, o sea, hacia los artejos, también hay alguna resonancia. Regresamos por la misma ruta. Si está todo ok, no debe resonar en ningún punto. Paramos en vasoconcepción 4, 6. Estamos bien, no resuena, vamos bien. Regresamos por toda la línea media anterior y volvemos al punto de partida. El diente que partimos o los dientes que partimos. Tomamos otra vez el FI3 y terminamos en modo sinusal. Si tenemos más filtros, podemos colocar más filtros. Podemos colocar Tenadi, podemos colocar Amsterdam, lo que se nos ocurra en el camino. ST si los tenemos, o si no con el AMRAM también. De ahí tomamos ya el FI3, ponemos la agüita y siempre yo le hago un frasquito aparte a la persona con ese circuito e inmediatamente le doy una gota. Y ya prosigo con el siguiente proceso, que es ya con el láser, las frecuencias, el protocolo de frecuencias y el tejido medio. Y ya le puedo colocar más filtros, le puedo colocar color, pero en este caso yo me fui directamente y le coloqué una agujita pequeña en el lóbulo izquierdo. Porque 21 es el diente superior del lado izquierdo. Entonces casi siempre se trabaja del mismo lado, donde está el daño. Entonces le puse, por resonancia en el lóbulo de la oreja, le puse una aguja. Ahí se la dejé. Le di una gota en el momento que terminé el circuito. Hice el tejido medio. Y después, ya cuando estaba conversando con ella, ¿qué seguía? Que era esto de recomendarle que volviera donde su dentista y le tomaran una radiografía de esos dos dientes a ver qué había quedado, porque a veces lo que se ha hecho ahí es un quiste, pero si ya tuvo infección hay que ver que el hueso esté correcto, porque casi siempre hace necrosis de cualquier área del diente, ya sea en la raíz o en el área vecina de la raíz. Entonces eso debe quedar correcto.
Mientras ya estaba yo haciéndole las recomendaciones, ella se le había quitado el dolor. Y yo ahí no le puse terapia neural, solo la aguja y el recorrido con el AMRAM o los AMRAM y la gota de Ficres. Y listo, resuelto el problema. Ya le dije, no es necesario la operación. Si el dolor cambió en este momento, es porque es de otro lado. En cuanto ella pueda volver, hacemos un refuerzo con lo mismo de los dientes y no es necesario operar. Entonces, a ver, cuéntenme. Pati, deja de compartir, por favor, para que podamos abrir un diálogo, porque seguramente hay muchas preguntas. Bueno, sí. Gracias, Pati. Has presentado un tema tremendamente interesante, ¿no es cierto? Porque la patología odontológica es súper frecuente. Muy. Y eso, Entonces, quisiera abrir el micrófono para que surjan las preguntas. La primera pregunta que me surge a mí, Pati, es la siguiente. Tú partiste, ¿no es cierto?, con el típico hilo conductor, que partiste por el motivo consulta, que tú encontraste más importante, ¿cierto? Y volviste ahí haciendo la causalidad circular y lo que todos sabemos. ¿Tú habitualmente haces eso o haces primero el protocolo básico del láser? ¿O eso es indiferente y de repente lo haces de una manera y de repente de otra? no. Siempre, a ver, es que de verdad hay mucha patología, o sea, no, hay muchas personas, la mayoría de las personas tienen muchos tratamientos dentales y la persona cree que están buenos. De un lado, los que han tenido endodoncias, coronas, y ahora que hay tantos implantes, yo me pongo las manos en la cabeza porque eso es un rollo, un acabadero de cabeza cuando hay tantos implantes, porque ya la patología de los implantes no es parecida a esta, es más energética. Es otra, muy raro que un implante haya como una cosa así como de infección, aflojamiento, infección y como ese dolor así, no. Con los implantes es más energético, es un malestar general, es otro tipo de trastornos. Entonces lo dejamos solamente con los que han tenido endodoncias y coronas, ¿cierto? Y cuando, claro, porque como yo le pregunto qué tratamientos odontológicos ha tenido, ya empiezo a asociar el tratamiento odontológico con la patología. Si tengo duda, voy y chequeo. Si está negativo el trigémino en su área, entonces pensamos otra cosa. Gracias. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta específica sobre el caso, por favor. No hay preguntas. Cuento otro caso, no fue aquí, fue en Colombia, pues de hace mucho tiempo. Muy parecido en el sentido de que a la persona la iban a operar sí o sí. Entonces, era un señor mayor, de fundo. O sea que él siempre estaba en su jeep, en su caballo, vida de campo. Y un día le empezó un dolor cervical que se irradiaba a trapecios, que era imposible. Él no podía ni siquiera moverse porque el dolor era absolutamente intenso. Bien, entonces fue para el médico, viajó a la ciudad, en ese caso era en Medellín, fue al neurólogo, fue al traumatólogo, le dijeron sí, tiene una hernia cervical y hay que operarlo. Y los riesgos son este y este y este. Y el señor dijo, no, pero a mí me da como miedo porque qué tal que yo quede inválido. Entonces, alguien le dijo que se hiciera ver de un bioenergético en ese entonces. Entonces llegó a mi consulta, lo llevaron como entre 4, porque el señor no podía, o sea, él podía caminar, pero el moverse era un dolor terrible, entonces le tenían la cabeza así
y se le iban llevando hasta el punto en que se podía sentar. Entonces, sentado y nada más, acostado no, solo sentado, y caminaba muy despacio porque el dolor era intenso si la cabeza un poquito se movía. Claro, y todo el mundo que sí, que era una hernia cervical y tal. Yo no creí que fuera hernia cervical, porque es que yo vengo de conocer hernias cervicales, soy kinesióloga, entonces yo le pregunté si se había caído del caballo, si se había chocado, si se había accidentado de alguna manera. No, él estaba bien y un día apareció el dolor. Entonces le pregunté por su historia dental. Él me dijo, no, pues hace muchos años, no sé, pongámosle, no sé, 20 años atrás, le habían hecho una endodoncia, un diente anterior. Ah, bueno. Y se la han revisado. Sí, a mí me la revisaron y está buena. Y yo fui y probé. Siempre me resonaba el punto. No quedé contenta con eso. Entonces a él sí le apliqué terapia neural en ese diente y luego le puse láser ahí, le puse tejido medio, que en ese entonces no teníamos muchas cosas de sintergética, los filtros azules nuevos, no, teníamos muy poquitos. Entonces le hice tejido medio, le puse los AMRAN, lo que había de Anacerran, en fin, le saqué el C3, cual le puse agujita en la oreja, en el área de género. Ya el señor ahí empezó como, cuando uno lo inyecta, inmediatamente soltó como esa tensión y él se sintió mejor. Le dije, bueno, lo que se sigue es que usted va a ir donde su dentista y le dice que le tome una radiografía a ese diente. Bueno, el señor se fue. A la semana... Sí. Sí. Patricia, habla Fadul. Sí. Quería preguntar si experiencia en infecciones dentales, Sí. bruxismo en relación a la demencia, el Alzheimer y el Parkinson. Ah, no, mi querido, esos todos tienen diferente punto de partida. ¿Ya? No con los dientes exactamente. No. No con los dientes. No lo he encontrado exactamente el punto de partida con los dientes. Todos parejos, todos esos que sean de dientes, no. No, pero por ejemplo el Alzheimer, que sea... Puede tener una intervención los dientes, sí, pero no es la causa número uno. Sí. Patricia, y una cosa que es tan común ahora que es el manguito rotador. ¿Has visto relación con las endodoncias? Sí, pero más que con la endodoncia es todo lo que pasa después de la endodoncia, en el punto de la endodoncia. Pero terminó con el señor, entonces después a la semana siguiente él vino solo y manejando su jeep. Yo dije, ¿y qué pasó? Y él me contó. El dentista le tomó la radiografía, le encontró un quiste, lo destapó, le hizo lavado de ese quiste, esa área, le puso bueno, lo vuelven a tapar, pero destapan, lavan, destapan, y con eso fue suficiente para que le mejorara el dolor. Y dije, ya queda en manos de él que haga la reparación que corresponde. Entonces, ¿dónde estaba el problema? No estaba en cervical, no era una hernia, era el quiste y la inflamación y la infección que tenía en esa área, quién sabe cuánto tiempo pasa. Porque eso se demora mucho tiempo para estabilizarse a distancia. Del manguito rotado sí he tenido con de dientes y con efecto en segundos de una endodoncia. Lo mismo, ese mismo caso de tener un quiste. Pero es que en ese entonces yo sí tenía el FI3 y tenía la varilla que teníamos antes. La varilla, y yo le tomé un FI3 con la varilla desde el punto en ese mismo momento. Y la persona igual la remitía a su dentista, tenía un quiste y tenía ya necrosis del área del maxilar. Y se le quitó el dolor, cosa que no tuvieron que operarle porque ella
le empezó el dolor, le dijeron que sí, que era el manguito rotador, que era el manguito rotador, y ella, como era paciente mía antes, dijo, yo voy a ir y que es el último recurso. Y se le quitó el dolor. No tuvieron que operarle el manguito rotador. A ti, Era no el sé si quiste. se escucha. Porque lo más grave es no solamente la infección y el quiste, sino que eso lleva, como es encerrado mucho tiempo, hace una necrosis del maxilar. Eso es lo que complica. Gracias, Pati. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Que es el 964074. No sé quién es, pero... A ver. Joana Esperando. María, ¿se escucha o no? Sí, habla un poquitito más fuerte. Claro. No, es nada más que un comentario que de repente puede ser de interés. Es que conseguimos una muestrita de titanio respecto a los implantes y se puede desensibilizar al titanio. Yo no tengo ninguna confianza en que eso elimine todo problema, pero evidentemente puede ser una medida de precaución por la contaminación con titanio. Eso quería compartirle. Porque el titanio, aunque le digan a uno o al paciente que no es tóxico, que no libera nada, que eso en todo, el titanio sí va liberando algo de metal tóxico. No lo pongamos en pesado, solo en tóxico, sí. Sí libera de a poco. ¿Qué te parece la opinión de la Anita con respecto a desensibilizar con titanio? Sí, porque yo lo he hecho también con los pacientes. De los que tienen, de gente que tiene 4, 6, 8, 9, 12 y 15 implantes. Uno se pone las manos en la cabeza y dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Entonces, en una de esas, buscamos el metal más influyente, en este caso el titanio, y un tiempo le da uno eso y lo desensibiliza y le ayuda muchísimo. Pero para mí el problema de los implantes es una cosa muy seria, muy seria. Claro, lo que pasa es que los implantes son una realidad, ¿te fijas? Entonces, ¿yo qué hago? Adaptar el paciente o los implantes al paciente, el paciente a los implantes, una de las dos. Sí, porque no le podemos decir al paciente retírese los implantes, ¿no? No, por supuesto. No. Y hay mucha gente que tiene muchísimo. Pero yo digo más de índole energético porque el diente o los dientes son, o sea, para el organismo son como un cristal que tienen una conexión eléctrica y ya tienen sus propios códigos. Entonces reemplazan un cristal por un metal y ya eso hay un error todo el tiempo. O sea, la corriente eléctrica va siempre con error al tallo y del tallo al tálamo al cerebro, a las cortezas, siempre con error. Ese es el tema, que la corriente eléctrica va con error, porque ya no es lo mismo. Ok. No sé si alguien de la audiencia quiere hacer alguna otra pregunta, comentario, aporte. Y se podrá, como nos dicen, yo voy a preguntar, ¿podemos hacer, los que no tienen titanio, poner un papelito entre dos AMRAM y desinterferir al titanio en el caso de que necesitamos frente a un implante con titanio? Es que no es tan grave digamos, la intoxicación con el titanio, es la interferencia energética eléctrica del titanio como metal frente al organismo que tenía una memoria y un patrón de cristal en ese lugar. Sí, es más energético, más eléctrico que tóxico. Tóxico va por un lado y eléctrico y energético global por el otro. ¿Cómo se pueden crear nuevas vías eléctricas, Pati? Porque ahí lo que falla, ¿no es cierto?, el sistema de conducción de cristales de electricidad, el efecto piezoeléctrico, ¿no? Ya no es piezoeléctrico, ya es otra cosa. Se pierde el efecto piezoeléctrico. ¿Cómo se podría recuperar el efecto piezoeléctrico? A mí se me ha ocurrido que hacer
no sé, he hecho varias veces y me ha resultado de alguna manera hacer como un circuito como de adaptación de esa nueva pieza metálica en el paciente a su sistema, hacerle como una adaptación a eso. ¿Cómo? También lo hago con AMRAM y con FI3. Bueno, ya. Así parecido al Genera circuito. genera circuitos. Sí, así parecido al circuito, pero ahí ya podemos colocar los de SM1, SM2, los que Ya. tengamos. Y si lo hiciéramos también como lo hacemos con las alergias, cuando uno acerca y aleja el alergeno, cosa de ir tomando como consciente. Pero ahí con el metal sí se puede saber qué tanto. Pero yo no he encontrado que sea tan grave el tóxico del metal, porque digamos lo que libera el metal es a muy largo plazo. En cambio, el efecto energético eléctrico es casi inmediato. O sea, lo que yo estoy entendiendo, Pati, que se produce como un verdadero secuestro del diente, que queda como aislado de su circuito eléctrico, porque se pierde el efecto cristal. ¿Eso es o no? No, se queda aislado es lo de menos. Es la nueva información que empieza a recibir el cerebro de reemplazo del efecto piezoeléctrico que tenía antes y el que le llega ahora. Totalmente diferente. Información distorsionada, dices tú. Sí, totalmente la información distorsionada y genera en las personas muchas alteraciones, hasta emocionales, el sueño, metabólicas, de todo, de todo. De todo. Entonces se podría corregir esa información distorsionada. Pero como lo sigue yo pienso que es primero adaptar el organismo a ese nuevo sistema eléctrico que otra cosa. Primero, buscar la manera de hacer una adaptación eléctrica, una acomodación, o sea, subir el umbral de tolerancia a ese error eléctrico. Mejor. Entiendo. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta que alguien quiera, algún aporte? Parece que Carmen Águila quería hablar algo y no sé si estará Carmencita aquí. ¿Querías hacer un aporte, Carmencita, tú? No, yo le envié a la Carlita la carta que tengo de dental que usamos en símbolos y agua. Ya. Se la mandé y la puso ahí en el chat si alguien la quiere descargar. Ya, muchas gracias. Ahí está la relación con todos los órganos, qué sé yo. Ya, muchas gracias. Eso con símbolos y agua podemos hacer otras cosas, pero no es Sinter. Ya, muchas gracias. Qué lindo que todos nos enseñemos, ¿cierto? Vamos creando redes de conocimiento y cariño. Ya, entonces, no sé, Pati, ¿tú vas a presentar otro caso o no? Y de los dientes, no, pero Fadul por ahí preguntó algo de Alzheimer, el bruxismo, del Parkinson con respecto a los dientes. De verdad que yo no lo he encontrado que sea como factor número 1. Yo he trajinado mucho con el bruxismo y sí, digamos, la distribución de los dientes, sí, puede tener algo, pero yo pienso que tiene mucho más que ver todo lo que está en el tallo para el bruxismo. Ya. Sí, todo lo que está en el tallo. Y el tallo es como abrir una Biblia. Tiene muchísimas cosas, o sea que lo del bruxismo yo lo encuentro más desde el lado emocional e inconsciente profundo, porque la gente casi siempre el bruxismo lo acusa por la noche cuando está durmiendo. Es muy contado el paciente que habla de bruxismo, que lo hay despierto durante el día, en su vida diaria, en su trabajo, en sus cosas. Sí. Y del Parkinson, eso es, yo pienso que el trabajo que todavía no se ha terminado.
Patricia, y la relación del bruxismo con el simpático muy activo. Claro, sí, por eso. Tiene mucho que ver con su parte emocional, mental, consciente e inconsciente. Pero, por ejemplo, en un caso de bruxismo, que mucho uno puede hacer una terapia que sea dirigida hacia la relajación, pero algunas veces pasa un tiempo y como que vuelve y se instala. Entonces quiere decir que hay algo mucho más profundo, que hay que ir a hacer el alcance hasta allá para que pueda soltar. Y tiene mucho que ver con los miedos inconscientes. Sí, porque uno se cree que le tiene miedo a esto y a esto y a esto, pero hay debajo de ese hay varias capas de otros miedos que a uno nunca se le han ocurrido. Sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, un comentario? Gracias, Carmencita Águila, están agradeciendo lo que mandaste, que ya varias personas lo han descargado. Pati, vamos al segundo caso, ¿te parece? Vamos aquí. Bueno, entonces, protocolo, caso 2. Entonces ya viene el protocolo, caso 2. Pati, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Media loca, sí que se me ocurrió. ¿Serviría de algo guardar un poco guardar la información del diente que reemplazan por el implante como para ayudar al organismo a tener una información original? Yo he hecho es al contrario. Cuando la persona le retiran un implante o un perno de una corona o algo antiguo, alguna de esas cosas busco con esa pieza o así sea un pedacito, busco donde resuene en su organismo y le hago una terapia con eso. Pero de todas maneras el organismo no pierde la información, la imagen energética de lo que tuvo. Quizás volviendo, ya eso sería como ya de otro camino, tratar de implantar energéticamente la imagen antigua, sana del diente que fue reemplazado por otra cosa. También puede ser. Así, con la muestra o sin la muestra también se puede hacer. Pero cuando el diente se reemplace porque no está sano. Sí, pero es que nosotros tenemos la memoria. Yo a veces me voy a la cola virtual o voy al cerebelo y busco la imagen energética de eso que se echó a perder, si no la tengo en la mano y la vuelvo a tomar. Así como hacemos en la sanación desde la permanente, ya. Arquetipo de tal cosa y la vamos bajando, eso. Súper. Súper. Bueno, tenemos segundo caso. A ver, ¿dónde estamos? Esto. Vamos a llamarla María. Es una señora ya mayor, de 82 años, tiene 3 hijos, se dedica a la renta, nació en Las Condes, nació con un solo riñón y espina bífida oculta. Realmente para esto no ha tenido gran problema en la vida. No. Operaciones apéndice, útero, ovarios. Esto de su historia odontológica, esto es más bien reciente. Los 4 implantes de titanio se los hicieron, como decir, desde finales del año pasado a esta parte. Fractura, esto es tobillo izquierdo. Bueno. Tenemos antecedentes familiares, la madre murió de gangrena. Ah, claro, aquí pasó el miembro inferior izquierdo. Gangrena en el tobillo, miembro inferior izquierdo, y el padre murió de ictsia hepática. Entre sus trastornos emocionales, ya cuenta que en la infancia pasó muy mal por la dislexia. Fue para ella muy impactante la muerte de la madre. El marido que tuvo la golpeaba mucho. Un padre muy estricto. El motivo de consulta, esta señora llega a la consulta recién abriendo la cuarentena
pero llegó en un estado de fatiga, pero extremo, que le costó, ella dijo que le costó inclusive bajarse como del auto y caminar hasta llegar a la consulta, que es como decir, caminar, pasar la vereda y tomar el ascensor. Llegó pero fatigada, disneica, y decía que había pasado muy mal en la cuarentena. Desanimada, con tendencia a la depresión, poca energía. Se hizo atender de un psiquiatra. Entonces, claro, le recetó un montón de cosas y ella le dijo que no se iba a tomar eso. Bien, entonces, como decía, había sido paciente mía en el tiempo atrás, me mandaba mensajitos que cuándo podía ir, cuando se pueda. Cuando se pueda, pues se escapó. Allá llegó toda envuelta en todas las protecciones y yo, muy bien. Entonces, ¿qué encontré en ella? Lo más, o sea, los pulsos escasamente llegaban hasta 9. O sea, los pulsos que tomamos ayurvédicos a los dos puntos radiales, y eso con dificultad llegaban a los 9 puntos. Muy bien. Y yo encontré muy importante en ella era que el radi estaba activo en toda la primera banda. Entonces eso sí me causó a mí como sorpresa, pero ¿por qué? Si no, eso nunca lo encuentra así tan. Puede que encuentre un punto, 2, 3, pero era toda la primera banda. Y eso, preguntándole, llevando la cosa que ella fuera completando qué era lo que pasaba, toda la cuarentena se la pasó pues, en la casa viendo televisión, ¿cierto? En su cama, porque la televisión la tenía al frente de la cama, entonces se mantuvo irradiada todo el tiempo, ¿sí? Empiezo con ella a hacerle el tejido de la red con el fix. Que no, es que era imposible. Creo que me tocó hacerlo más de una vez, porque no era suficiente. Volvía y empezaba, volvía a decir, lo reforzaba hasta que fui notando que los pulsos fueron llenando y reponerle el tejido medio en el tallo. Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Una pregunta copuchenta nomás para ti. ¿Cómo se te ocurrió partir con el RADI o partiste con otro y te quedaste con el RADI? ¿O fue la intuición? ¿Qué pasó ahí? Pero tengo que prender la luz. Está muy oscuro. Se arrancó la Pati, se nos fue. ¿Se nos fue? Sí. Se nos fue la Pati, ¿qué vamos a hacer? Ya, que fui a prender la luz. Sí. Porque dice curso por debajo de 9, claro, pero partir con el radio y en la primera banda, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió ahí? Oye, es que, no sé, es que percibí yo en ella, es que percibía su energía tan rara, porque y de todas maneras yo siempre he tenido como por modalidad probar antes que los pulsos de las manos, probar el radi. Bueno, y también como tengo los filtros unitarios de lo que contiene el radi, el NUR, el neodimio, entonces el radi lo pruebo casi siempre en todas las personas en el tallo. Sí, pero entonces cuando yo levanto el filtro para probarlo en el tallo, desde que pensé en tomar el filtro ya estaba resonando. Entonces dije yo, aquí algo anda mal. Sí. ¿Hiciste el circuito para sacar la energía usando el meridiano de riñón o no? Sí, el drenaje de la irradiación, el tejido de la red, todas las cosas, pero, o sea, despacio, lento y pausado.
lento y pausado. Ya. Porque a medida que yo iba haciendo estas cosas, entraba como en taquicardia. Entonces, lento y pausado. Entonces, primero el drenaje, después el tejido de la red, con el FIS directamente. Pero era casi que ese FIS era así como raspando la piel, así. Estaba muy irradiada, pero muy irradiada. Entonces, yo pienso que esto se agravó en ella porque, claro, en una persona mayor. Pati, ¿viste alguna geopatología ahí o no? ¿Tú quieres pedir? En la casa, no, en la casa yo le hice un planito de la casa, sí, más o menos cercano a lo que es la casa. En la casa no había sino irradiación electromagnética, no había geopatía significativa, no, era más la irradiación, porque entonces en la casa de la persona se suman el Wi-Fi que tiene la propia señora, más los Wi-Fi de todo el edificio, ¿cierto? Más las antenas que hayan alrededor, todo va sumando. Y contando con la edad que tiene ella, es una persona muy frágil, su campo energético es muy frágil, o sea, las personas adultas mayores son muy frágiles a la irradiación, cualquiera que sea. Y los niños también. O sea, que está todo el planeta Tierra sobreirradiado, porque todo el mundo que ha estado en cuarentena ha estado frente a las pantallas. Sí, yo encontré a la gente muy irradiada, y sí, pero en ella, sí, porque además esta señora vive sola. No, y como anécdota así, yo tiempo atrás le había dicho que se considera un gatito. ¿Un gato? Gatito, sí, un gatito. Entonces ella no le gustaba. Le dije, no, mire, ¿sabe qué? Le va a gustar porque el gatico se va a acercar y le va a hacer un recorrido y le va a hacer terapia en que le está liberando mucha irradiación porque él la transmuta. Y después ella empieza a contar en qué partes del cuerpo se acomodaba el gatito. ¿Ves? En la ATM, le hacía cariño en el cuello, ¿no? Todo del cuello, la cabeza, el cuello. Y los pies. Sí. Ella decía que por qué el gato se mantenía ahí. Siempre cerca su cara, cerca su cuello, siempre la cabeza. ¿Listo? ¿Listo? ¿Tú tienes gato en tu casa, Pati, o no? No tengo gato. Los gatos que yo tengo son adoptados y me los tienen en otra parte. Ya. Una consulta, Pati. Sí. Soy la María. No, soy muy ignorante de estas tecnologías. No sé cómo levantar la mano. Tú dices al final del primer parrafito de los pulsos por debajo, dice tejido medio en tallo. Sí. Eso significa que tú ubicaste un A-10 y trabajaste F más 30, F menos 30, D más 10, G más 10, o qué es ese tejido medio en tallo. Es que en tallo, de todas maneras, para lo que yo encontré en ella, una fuga grandísima en tallo. Entonces primero se corrige la U, que menos 30, toda la U en tallo. Se hace todo el protocolo de las frecuencias y de último el tejido medio. Perfecto, ya. Eso, y me quedó completito. Ok. Porque si empezamos el tejido medio de primerito, como hay una invaginación de la red. Esa invaginación la viste porque, perdón, Pati, el G-30 fue el que te dio el indicador de la invaginación, o porque viste mucho radi y dijiste aquí tiene que estar. No, mucho radi. Okay, sí, porque yo decía, me está apareciendo, y no, y volvía y probaba, y toda la primera banda, y ni siquiera a distancia, pegadito, toda completa, como si fuera un cintillo. Perfecto, gracias. Un cintillo.
Claro, y esto, claro, primero hay que hacer los protocolos de frecuencias y de último el tejido nuevo. Y ya, ya le pongo entonces todo lo demás, el RTX, el CERRAM, todos los filtros NetFill, todos los adornitos. Pero se me ocurrió dentro de todo eso hacerle con el paquete de SN1, SN2, ST, RADI, NADI, MitoNet. Un circuito, pero todo en cabeza, ¿cierto? Partiendo de tallo y haciendo todo el circuito, el recorrido, reforzando y terminando en nodo sinusal. Y sacando el FI3. Pero lo más llamativo de ella era ese radio. Oye, Pati, ¿usaste los 4G en la cascada de color? ¿Usaste primer centro? ¿Los qué? Dice cascada de color con 4G. Ah, 4 O sea, ¿usaste el color rojo o qué? No, todos los de 4 hercios, todos. Ya. Empecé con todos, rojo, todo, naranja, amarillo, verde, todo. Ya. Eso te dio el vaso, ¿no? Como me dio 4 hercios, bien, le pongo todas. Pero te dio el vaso. Sí, yo con el vaso, todo lo busco con el vaso. Estamos tratando de seguir, Pati, lo que pasa es que estamos tratando de seguir este tremendo circuito y tratar de como de incorporarlo, ¿te fijas? Porque aquí tú no habías puesto lo de la U. Ah, no, sí, pero yo no sé cuántos saben de la U. ¿Cuántas personas saben de la U? Ya. Bueno. Claro, y bueno, como todos no tienen el color, pero todos, bueno, pero sí muchos tienen el sistema RTX, también ayuda muchísimo, muchos tienen el CERRAM, algunos filtritos. Es que al principio cuando no teníamos los NetFill, llenábamos al paciente con un RAM. Todos los puntos que diera le poníamos un RAM o un Refensat, listo. Que no había el fix todavía, ¿cierto? Sí. Pati, la idea tuya de presentar este caso es presentar el tema de la contaminación electromagnética. ¿Esa era tu idea? El resultado de esta paciente era del resultado que con la cuarentena las personas así no fueran tan, digamos, enfermas crónicas, resultaron con unas cosas muy extrañas, ya fuera por acumulación de mucha irradiación o también su parte emocional muy lábil, muy lábil. Que cuando ya bueno, he tenido personas que van a la consulta que, bueno, están bien, bastante bien, estables, pero ¿qué necesitaban? Hablar hora y media, ¿cierto? Entonces era la congestión en su parte emocional y mental la que los tenía mal. Que después me dice, ay, disculpe, estuve hablando hora y media, pero es que necesitaba hablar. Ya, pero estaba bien. ¿Sí ve? Se ve de todo, se ve de todo. Sí. Claro, y después ya uno refuerza un poquito, revisa que el otro esté bien, pero realmente bastante bien. ¿Sabes lo importante de este caso, Patricia? Es como traer el tema a la palestra, porque es un tema que está muy oculto, el tema de la radiación electromagnética, y es un tema que de repente se olvida. Y tú sabes, y lo hemos visto, que causa muchas crisis de pánico, disautonomías también la contaminación electromagnética, ¿te fijas? Y no solo considerar la contaminación electromagnética que vemos habitualmente, sino que también la contaminación que la misma corteza terrestre, la misma Tierra nos genera. Y me recuerdo esos casos que veíamos, ¿te acuerdas, Pati, en la universidad cuando vimos esa serie de casas que estaban unidas una a otra, que había cánceres en todas las casas? No sé si te recuerdas. Sí. Y es que, claro, pero es que con el tiempo la contaminación ha ido cambiando. Así las casas estén en el mismo lugar, con las mismas cosas, ha ido cambiando. Entonces yo me he ido como
como haciendo de preguntas, no exactamente al paciente, sino al campo energético del paciente con respecto a la contaminación. Entonces, no solamente con el RAM, sino también preguntar qué tanto, a ver, cómo es su tolerancia o su adaptación a la irradiación de la geopatía, de las antenas de celulares, del Wi-Fi en su casa, del celular, de la televisión, de hasta los satélites también. Bueno, cada vez se me va ocurriendo y tengo un listado y voy probándole a la gente qué tanto tolera o no, qué tan frágil es o no a esto y a esto. Y cada persona tiene su propia medida. Su propia medida. Sí. Y también hay gente que me escucha historias y cuentos así y se inventa recursos para como equilibrar eso, sortearlo, porque igual la gente no le puede decir, váyase de esa casa, no. Se inventan conseguir un cuarzo grande y lo colocan en alguna parte de su habitación, o las orgonitas, pues así, y los he encontrado bastante bien. Entonces, claro, hago la prueba que quiten eso, vengan a la consulta y leer en su campo energético qué tanto reciben y cómo eso los está favoreciendo. Sí, mucho. Eso, yo te quería preguntar exactamente eso, ¿cómo hacemos profilaxis con esto? Porque seguramente vamos a seguir un poco más guardados y la tecnología se sigue usando, todos tenemos en nuestras casas, y es necesaria en este momento. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías dar como para mantenernos cada vez menos irradiados, digamos? Sobre todo los jóvenes, bueno, nosotros también, estamos todos en la misma, digamos. Así, de a poco he ido haciendo como recomendaciones a las personas, porque intercambio lo que ellos han implementado. Pongamos las orgonitas, me ha resultado buenísimo. A ver, no, pongamos un ejemplo pequeño. Había una señora que empezó en la cuarentena, lo mismo parecido a esta que presenté, a esta señora, en que en su habitación el televisor y muchos otros aparatos electrónicos. Muy bien, ¿qué le pasó a la señora? Empezó con un vértigo que llegó a un punto que se pasó a vivir al sanitario, o sea, abrazando el sanitario porque era vomitar y vomitar y vomitar. Si levantaba un poquito la cabeza, era vomitar y vomitar, se pasó a vivir al sanitario. Entonces la hija, desesperada, me consultó, pero así, esto fue por teléfono. Y le dije, veamos qué hay en la habitación de la señora. Entonces me dijo esto, esto y esto y esto. Entonces hay que retirar todo eso. ¿Por qué? Tenía el televisor, bueno, sacamos el televisor, pero tenía mucho cableado dentro de la habitación. Dije, vamos a retirar todo ese cableado, o sea, cables, listo. Que no sea sino el preciso que viene por dentro de la muralla, en la pared. Porque todas las construcciones ahora se están pareciendo mucho a una caja de Faraday, o sea, una jaula electrificada. Y eso genera un campo electromagnético al interior, al centro, que choca con uno y no sabemos cómo respondamos. Y con hacer ese cambio, la señora se mejoró. Y inventó colgarle al pecho una orgonita. Se terminó de mejorar el tinnitus que tenía. Entonces dice uno, a ver, ¿dónde está la verdad de todo esto? Porque yo no le hice terapia, solamente la recomendación. Entonces, a eso va de que tratar de que en el sitio de descanso, o sea, el cableado, cuidar con los cables que están en el piso, colgando, lo que sea, porque generan todavía un refuerzo de esa caja de Faraday, sobre todo en los edificios. El televisor, lejos. Por favor, retira el ¿cómo se llama? El power para que nos podamos ver. Y antes de terminar, porque estamos con el tiempo justo, me están pidiendo de la televisión que terminemos. Me están pidiendo del control.
Te quería hacer la última pregunta. El alambrito de cobre, aquel que usamos el oscilador Jacobsen. Que no sé cómo se llama, ese que tú nos enseñaste. Oscilador Jacobsen, ese es de un uso. ¿Ese tiene vigencia aún en estos tiempos o no? Lo estoy probando, pero es que la irradiación de ahora es tan intensa, que yo creo que aunque esté puesta, ayuda a una parte, pero yo diría que total no. Ya. Yo diría que faltaría alguna otra cosa de refuerzo, pero de todas maneras a la gente que lo tiene puesto le ha protegido de muchas cosas. ¿Y los cactus? Claro, hasta los cactus la gente cuenta que se les mueren, entonces hay que reemplazarlos, ¿no? Se les mueren. Pero la irradiación está bastante fuerte. Los Rayman Plus que tenemos cada una, ¿esos se pueden utilizar bajo la almohada o en alguna parte especial? Sí, claro. Sí. Bueno. De eso hay mucho todavía por hacer. Yo lo estoy haciéndole el seguimiento y armando, bueno, las recomendaciones sí, pero armando como qué cosas son realmente efectivas y que ayuden. Conversando con los pacientes. La gente va contando su propia experiencia y yo voy sumando. ¿A ti? Pati, y a nivel de símbolos, por ejemplo, la flor de la vida o el cubo de Metatron, ¿lo has probado? No lo he probado porque eso es más a nivel persona, pero es con la irradiación. O sea, eso le ayudaría a uno a estar como alineado, centrado, organizado energéticamente. Pero el espacio hay que ordenarlo porque hay otras personas también. Y la cantidad de mascotas que se han enfermado y han fallecido por lo mismo. Claro. Sí, por lo mismo. Oye, y en cuanto a contaminación electromagnética, para cerrar el tema, recordar que los relojes estos que tienen como la hora en color y todas esas cosas son tremendamente contaminantes. Recordar los secadores de pelo, las afeitadoras y todo. Y a la gente hay que decirle, a los pacientes, a la gente que el celular lejos, o sea, hay gente que duerme con el celular casi bajo la mano. Claro. No, lejos. Y ojalá apagado todo lo que más se pueda en la casa, el wifi, los celulares, el televisor, ojalá desconectarlo, todo ayuda mucho, porque lo que está externo es también mucho, pero si rebajamos lo que está dentro de la casa, atenuamos. No lo vamos a desaparecer, pero sí lo podemos atenuar. Bueno, muchas gracias, Pati. Hemos aprendido mucho hoy día, te lo agradecemos de todo corazón. Probablemente te vamos a contratar más adelante con el mismo sueldo. Porque encima paga unos sueldos espectaculares. Vamos a darle un aplauso a la Pati. Bravo. Y yo pienso, se me ocurre que en algún momento los implantes metálicos de ahora pueden hacer de antina de toda la irradiación que hay. Entonces, se me ocurre, y entonces no me atrevo ni a hablar porque digo, ay, ¿qué tal? ¿Yo qué hago después? Quedémonos con otra idea. Un abrazo grande, Pati. Muchas gracias. Gracias, Pati. Muchas gracias. Gracias, Pati. Y Carlita, ¿cuál es la invitación de nuestra próxima actividad? Que yo no me acuerdo. Pueden ver el símbolo radiónico. ¿Cómo? Que no me acuerdo cuál es nuestra próxima actividad para promocionarla. Bienes sólidos platónicos con la Carmencita Águila. Con Carmencita Águila, están todos invitados a un precioso conversatorio. Ahí le vamos a mandar aquí, Carmencita, gracias. Y nos vemos. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias.